¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes ya 11 de abril del año 2023. Estimado Rodrigo Ortiz, un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios para Radio Nicolaita y Podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues es semana de Pascua, ha acabado la Semana Santa y inicia la semana de Pascua. ¿Cómo se han comportado los mercados en este periodo que es vacacional, pues prácticamente en muchas regiones del mundo? Así es, mi estimado Brian, ha sido una semana bastante tranquila en los mercados, ya que tuvimos prácticamente 2 días inhábiles, lo que fue el jueves y viernes santo a nivel mundial prácticamente no abren, algunos solo jueves mediodía, entonces realmente la información ha sido poca en esta semana, pero pues realmente los mercados en México y Estados Unidos están mixtos. En Estados Unidos tenemos ligeras, en México ligeras bajas, realmente sin mucho movimiento en cuestión económica, pero creo que hay una cierta cuestión mundial que es la que pudiera realmente impactar en estos momentos en la economía y es la que deberíamos darle seguimiento momentáneamente, ya que esta semana empiezan reportes trimestrales y así, entonces la siguiente semana tendremos mucha más información, pero esta semana es bastante tranquila en los mercados, prácticamente semana inhábil, estimado. Sí, una semana que es tranquila, después de unas semanas que fueron tensas por los temas de los bancos a nivel internacional, que anunciaban pues quiebras, que después fueron de alguna forma inversionistas que llegaron y lograron descentrar a este intento de rescate, si lo podemos llamar así, y al parecer los mercados se calmaron, o sea, ha habido una tensa calma a nivel mundial porque esto de los bancos no se contagió más como lo hubiéramos pensado. Al parecer son situaciones por ahora aisladas de algunos bancos que se fueron a la quiebra y que de alguna forma otros fueron comprados por otros inversionistas. El caso más sonado que hablábamos en la última emisión sobre Credit Suisse, pero que bueno, también fue comprado por su competencia. Bueno, han sido semanas tensas y ahora viene una calma, en los mercados se mantiene tranquilo, es por esta cuestión de días feriados en algunas partes del mundo y que pues se mantiene todo esto en calma. Habrá que esperar en las siguientes semanas cómo hay este comportamiento. ¿Tú cómo ves, estimado, esta cuestión de los bancos? ¿Crees que hayan sido ya hechos aislados o podríamos ver algunas otras sorpresas en el futuro? Yo sigo en la idea, estimado, que fueron hechos aislados. Bueno, aislados y no, sino que no van a representar un contagio sistémico. Estoy en esa sintonía, estimado. Aquí la cuestión es de los mismos bancos para que nuestros radioescuchas se preparen. Es que hay varios bancos, sobre todo en Estados Unidos, que pudieran sufrir el mismo destino. Esa es una realidad. ¿Por qué digo que pudieran sufrir el mismo destino? En el sentido de que si su área de riesgos tuvo una mala medición de lo que son los riesgos de tasa de interés, las subidas que pudiera haber, cómo afecta esto a la liquidez del banco, y nuevamente veamos que estos bancos no tienen liquidez o están teniendo problemas, pues realmente esto puede contagiarse a muchos más bancos. También hay otra cuestión que los mismos bancos se han estado protegiendo entre ellos. Entonces, esto es una buena señal para nosotros los usuarios, porque es más complicado que vuelve más complicada la situación en el hecho de que de una afectación al público. Esa es la cuestión. Cada vez, al estar salvando los mismos bancos a los bancos, el hecho de que a ti como usuario te afecte, la probabilidad es mucho menor, estimado, ya que otros bancos van a entrar a hacerlo. Sin embargo, pues no deja de ser algo de temer, algo que cuidar, porque no sabes qué puede venir, qué puede pasar y demás. Pero fuera de eso, creo que realmente así quedó, y se controló muy bien por UBS, el mismo Banco Central hizo todo por salvarlo.
Por el otro lado, Deutsche Bank también ya se logró ahí estabilizar. Entonces, realmente esta cuestión de los bancos creo que ya ha quedado un poco atrás. La cuestión del Silicon Valley Bank queda ahí aislado. Los bancos locales que tenían mucho dinero y lo estuvieron invirtiendo, pero invirtiendo de mala manera o en instrumentos no adecuados a la liquidez. Eso es lo que hay que aclarar. El problema fue de liquidez. Entonces, al no invertir en el lugar adecuado por la liquidez, pues fue que se les vino el problema, estimado. Entonces, todos aquellos bancos que hayan hecho mal esta tarea son los que van a estar sufriendo. Fuera de eso, lo veo bastante difícil, lo veo, como te digo, un hecho aislado que no va a ir más allá, y cada que aparezca un nuevo banco en quiebra o demás, fue porque realmente también cometió errores y no porque el sistema se encuentre mal. Además, la Reserva Federal ha sido muy clara en estos últimos meses y anuncios en los cuales pues dice que van a buscar salvar la economía, van a buscar que la inflación disminuya. Entonces ahora sí que los bancos tienen que aceptar esto, prácticamente cuidarse, porque le está diciendo que no haga bien sus cosas, no los vamos a ayudar, simplemente pues ahí va a quedar, ¿no? Entonces también es algo que ahorita los bancos centrales, los bancos tienen que tomar en cuenta. También la Reserva Federal ha apoyado el hecho de que vaya a comprar bonos, bueno, vaya a dar préstamos con garantías de los bonos. Eso les va a dar liquidez, y eso lo que va a hacer es evitar que vuelva a pasar lo que le pasó a Silicon Valley Bank, porque pues estando liquidez, que es la cuestión que no tenía, y por lo cual tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, al darles la liquidez, estimado, pues se vuelve mucho más fácil. Bueno, los riesgos disminuyen considerablemente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que va a dar, va a beneficiar a los bancos. Entonces, yo lo sigo viendo como un hecho aislado, que no va a volver a repetirse, estimado. Sin embargo, pues nada nos puede garantizar que esto sea así, y hay que ver qué otras cuestiones pasa con los bancos antes de cantar victorias, ¿no? Sí, bien lo dices tú, estimado, ha habido respuesta por cada uno de estos incidentes que se han presentado. Entonces, pues bueno, esperemos que sí sea un hecho aislado, que no sea sistémico, que no se generalice, porque lo vimos en 2008, lo vimos en los Estados Unidos. Ahora lo preocupante es que saltó a otros países y que esto mismo pues se replicó. Pero vemos que la respuesta fue rápida, no fueron rescates por parte de los gobiernos, que eso también hay que aclararlo, no fue con dinero de contribuyentes, sino fue una estrategia de buscar inversionistas para que estos bancos salieran a flote nuevamente. Y pasando a la inflación en México, estimado, poco a poco hay una disminución, platícanos un poco al respecto. Así es, estimado, el último dato que sale de la inflación, bastante positivo para México. Se ubica en 6.85%, por debajo del dato anterior que era de 7.62%. Realmente estamos teniendo una disminución bastante considerable, bastante buena. Entonces, en este sentido, pinta bien para México. Es un buen dato. No es perfecto, solo es bueno. ¿Por qué no es perfecto? Porque hay que recordar que la inflación está oscilando. Bueno, el objetivo es 3% más o menos 1, ¿no? Entonces, entre 2 y 4%, el hecho de que esté 6.85 ya se empieza a acercar al 4%, que es el objetivo. Todavía no es el objetivo, o sea, todavía le falta ahí, pero parece indicar que las cosas van por buen camino. Pero recuerden, no porque la inflación esté siendo menor es que los precios están dejando de subir o que empiezan a bajar. Es que los precios están subiendo de precio a una velocidad menor, y esa es la cuestión. Entonces, todo este efecto de la inflación tan grande que fue el año pasado y que pinta este año para ser también una inflación elevada, pues también afecta en ese sentido, porque al final pues los precios siguen siendo hasta cierto punto elevados, estimado. Entonces, es de cuidado, porque el consumidor se está llevando toda esta carga del gasto, le queda al consumidor, por lo cual hay que tener cuidado, hay que ver cómo están las finanzas del consumidor después de estos gastos y todo, porque realmente es una cuestión importante. O sea, el tamaño del gasto es importante. Entonces hay que estarlo cuidando de buena manera, seguir viendo cómo se comporta la inflación.
y demás, pero fuera de eso es un buen dato. Ojalá siga por este camino de la economía mexicana, pero también no hay que echar las campanas al vuelo porque así como baja de repente sube. Entonces hay que ser muy cautelosos en este sentido, ver qué pasa, pero pues de entrada es un buen dato y que ayuda a mostrar que lo que está haciendo el Banco de México está funcionando. Aún no llega a su fin, pero pues parece indicar que va por buen camino para lograr controlar la inflación a los niveles deseados, estimado. Sí, estimado, creo que ha sido buena la estrategia del Banco de México. Dices tú, está funcionando. Ojalá se mantenga así y mantenga más, se puedan ver datos a la baja de la inflación. Como bien lo dices, no hay que cantar victoria de que ya se está logrando una bajada de la inflación en México. Es muy pronto para decirlo. Todavía hay mucho por recorrer durante este año, muchos factores económicos que pueden suceder durante todo el año, pero al menos se va por buen camino, que eso es importante. Los datos son importantes, más la inversión que ha llegado a México, los anuncios de las últimas semanas, y seguramente vendrán algunos otros anuncios de empresas por el nearshoring hacia México. Y hablando del nearshoring, estimado, hablamos sobre China y Taiwán. Nuevamente se encienden los focos rojos en esta región del mundo que va muy relacionada al nearshoring, que muchas empresas están yendo de China por el temor a un conflicto armado entre China y Taiwán, y pareciera que poco a poco Estados Unidos está involucrándose más en querer provocar a China en entrar en una guerra con Taiwán, lo mismo que ha pasado o que pasó en su momento con Rusia y Ucrania, en el que Estados Unidos cada vez más se involucraba en los temas internos de Ucrania para poder colocar en el gobierno a personajes afines a los ideales de los Estados Unidos, y que esto desencadenó después en la invasión de los rusos a Ucrania. Pues lo mismo está pasando con China, pero lo que sí veo diferente, estimado, es que China sí está respondiendo tanto diplomáticamente en declaraciones que hacen sus portavoces del exterior sobre el asunto de China, que no hay una política flexible a Taiwán. Los chinos son muy claros y muy firmes en el que si Estados Unidos interviene en el tema de Taiwán, los chinos van a responder de forma militar. Y ya hay ejercicios militares alrededor de la isla por parte del ejército chino, un ejército que no lo hemos visto en conflictos armados. Pues yo creo que si vemos un registro histórico, no hemos visto a China entrar en acción, o su ejército entrar en acción desde la Segunda Guerra Mundial. Ver que China pueda iniciar una guerra es ver algo que no se ha visto, sino es ver a una potencia que tiene apenas 20, 25 años, que se volvió una potencia mundial y una potencia militar, y ver no a Estados Unidos invadiendo un país, sino ver a China invadiendo un país en pleno siglo XXI, como estamos viendo a Rusia invadiendo Ucrania. Creo que es un tema peligroso para la seguridad mundial, y también que Estados Unidos esté tan involucrado sin aceptar que su papel o su rol, como lo venía haciendo posterior a los años de la Guerra Fría, como un policía del mundo, pues ya vemos que no es así. Ya hay muchas potencias que pueden también desplegar a su ejército e invadir países acorde a sus intereses, pero que Estados Unidos se involucre puede llevar a esto a un conflicto a escala regional y mundial. Entonces vemos un escenario que nuevamente se encienden las alarmas. Así se encendían las alarmas con Ucrania, y de repente un día la guerra estalló. No sabemos con Taiwán y los chinos cómo puedan reaccionar. Así es, estimado, lo dices bastante claro. No sabemos qué más pueda pasar con Taiwán y China, solo sabemos que la situación está bastante tensa. Obviamente China está molesto por la reunión que han tenido en Estados Unidos, gente de Taiwán con gente de Estados Unidos. China lo ve como una amenaza. Y pues Taiwán al final ese país ahí
que si es libre, que si no es libre, que si China, pues genera estas cuestiones, ¿no? Y creo que todavía pudiera ser más peligroso que la guerra de Ucrania, porque al final Rusia fue una invasión a Ucrania, entonces, así lo hemos leído y lo hemos visto, sin saber el discurso ruso, eso hay que aclararlo, pero eso se dice, ¿no? Entonces todo el mundo eh, acepta eso. De China es un poco diferente porque al final, pues nunca se ha dicho si Taiwán o no es independiente, ¿no? Entonces todavía está esa parte. Entonces China obviamente quiere mantener el control en esta zona del mundo, imponiéndose a Taiwán, sobre todo porque es una isla bastante estratégica. En el mapa del nearshoring, como dices, bueno, aquí Taiwán pues producía y demás. Sin embargo, ahora después de esto vamos a ver qué pasa y más porque pues muchas empresas están viniendo hacia nuestro país o hacia este lado del mundo justamente para evitar a China y este tipo de situaciones, sobre todo que sabemos que China de repente te banea, no deja que vendas tu producto, entonces evitar todo eso y darles tu conocimiento, por eso se están saliendo de allá, pero esta cuestión de Taiwán, si China lo invade y Estados Unidos lo apoya, esto sí puede escalar todavía mucho más que la cuestión de Rusia y Ucrania, y esto se vuelve un tema mucho más peligroso a nivel mundial, porque ahora sí se va a enfrentar a China y a Estados Unidos y ver qué pasa. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ver cuál de los dos gana, bastante complicado, se van a dar una guerra muy fuerte y con mucho daño. Y si de por sí lo hemos hablado, que la economía pende de un hilo, que cualquier cisne negro puede tumbarla, y entonces el cisne negro parece estar ahí, pues esa es la situación, ¿no? También creo que los dos países son bastante conscientes del riesgo que esto trae, entonces no van a buscar la pelea a la primera provocación, sin embargo es un riesgo latente que hay que estar prevenidos, estimado. Y estimado, es preocupante, podría ser este cisne negro que aparezca de la guerra, ver a Estados Unidos involucrado con una potencia. Podríamos ver una configuración de alianzas estratégicas, como se dio durante la Segunda Guerra Mundial, donde grupos de potencias se aliaron, estaban los aliados, estaban las potencias del eje. Yo veo una configuración similar en un conflicto a escala mundial, en el que tiene Estados Unidos a sus aliados, toda Europa, y tiene China a los rusos, a los países de los BRICS, que son los países emergentes que pudieran también ser aliados en una guerra. Y uno de esos países miembros del BRICS es Brasil. Entonces, ver un conflicto armado que pueda darse, puede extenderse a nivel mundial, y la economía, como bien lo dices tú, después del coronavirus, después de que ha venido una recuperación económica, que no vemos que la recesión estalle porque no ha llegado ese factor. Hablábamos de la quiebra de los bancos, como tal no ha sido un hecho que sea sistémico, pero ver una guerra que sí pueda ser real, que pueda estallar en cualquier momento. Ya podemos prender la televisión o abrir las redes sociales y ver que la guerra estalló en Asia, es sumamente complicado y sumamente peligroso. Y hablando de política, estimado, pues Donald Trump aparece nuevamente en el escenario, un hombre que durante su mandato evitó los conflictos armados, evitó la guerra, porque eso es cierto, evitó que muchos conflictos se expandieran. Pues Donald Trump es acusado de varios cargos en una corte en Nueva York, pero más que la noticia de que fue acusado de varios cargos, se ha hecho un espectáculo mediático y parece que es una campaña, una pre-campaña presidencial de Donald Trump que le está funcionando, como todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera empresarial y luego su carrera política. El escándalo y las declaraciones sumamente subidas de tono, pues le están dando publicidad gratis nuevamente a Donald Trump, estimado, y lo están colocando como un candidato real. Si no es por el Partido Republicano, pudiera ser incluso un candidato independiente, pero de que tiene capital político Donald Trump en los Estados Unidos, lo tiene, y Donald Trump está de vuelta. Así es, estimado, en eso
Sí, primero hay que aclarar, Donald Trump siendo acusado de 34 cargos. Donald Trump dijo que era inocente, se están investigando y ver qué pasa en ese sentido. Sin embargo, le está sirviendo como publicidad y creo que es esa cuestión, ¿no? Si Donald Trump sale bien parado de esta situación, en el sentido de bien parado es que está libre, que dicen que él no fue, en el sentido de que lo que se le acusa no prospera. Estamos en una situación donde Donald Trump tiene mucha publicidad y puede utilizar esta cuestión como campaña diciendo, ya ven, me quieren encerrar, yo soy inocente y solo están buscando que yo no participe porque me tienen miedo, porque no quieren competir contra mí. Entonces lo puede fortalecer muchísimo y yo creo que si alguien inocente, los republicanos van a optar por Donald Trump, lo hemos platicado. No sé qué tanto como independiente se pueda, pero sí como esté abanderado por el Partido Republicano, claro, primero tiene que demostrar su inocencia y con eso poder postularse para la presidencia, pero creo que Donald Trump sí puede volver a contender. Lo hemos dicho, Joe Biden es bastante débil en ese sentido, políticamente débil y ha perdido mucha aprobación. Esa es otra verdad. Entonces, Joe Biden está muy débil. Entonces, llega un Donald Trump fuerte, con ganas de más, con ganas de atacar y esta situación. Creo que Donald Trump puede volver a ser presidente porque tiene la fuerza política para hacerlo. Ya si es bueno, si es malo, sea otro análisis, pero creo que sí tiene argumentos políticos para volver a ganar las elecciones en los Estados Unidos, Steve. Sí, es un escenario interesante porque donde se ha declarado inocente, yo puedo decir que lo va a catapultar a la presidencia en 2024, sea el candidato que sea, al menos que llegue un cisne negro de candidato que pueda tumbar esa popularidad que le pueda dar, pero como bien lo dices tú, va a ser un escenario en el que si todos los cargos se comprueban que es inocente, pues totalmente el discurso que está emitiendo hoy, las circunstancias le darán la razón y de inmediato va a poder tener ese discurso para señalar a sus contrincantes de que pues lo quisieron encarcelar para coartar su carrera política. Eso sumado a todo lo que está pasando en los Estados Unidos, de que hay un mal manejo de la economía, de que el país solamente está preocupado por querer invadir otros países, que no hay una preocupación por los verdaderos problemas domésticos. Y Donald Trump trae ese discurso, el discurso de que hay más nacionalista, de que hay que evitar una guerra con otros países, de que hay que preocuparse porque nuevamente los empleos se sigan generando en los Estados Unidos. Un discurso que llega a los votantes y que ya veremos qué sucede. En un tuit de Elon Musk lo dijo, si acusan a Donald Trump en una corte, lo va a llevar a la presidencia de los Estados Unidos. Así lo ha dicho Elon Musk. Si Donald Trump era acusado, o sea, con que solo fuera acusado, con eso lo catapultaría a la presidencia. Y es por lógica, estimado. Creo que la publicidad mediática que va a recibir, pues va a ser insostenible porque los medios, si no querían hablar de él, ahora hablan de él, pues tienen que hablar de él, porque atacándolo o no, pues sigue siendo publicidad. Es lo mismo que pasó en 2016. Entonces, vamos a ver qué sucede. Donald Trump se declara inocente porque eso lo lleva a juicio. Y si lo lleva a juicio, eso le permite de alguna forma tener toda la atención de los medios. Y si es encontrado inocente, pues prácticamente los demócratas no van a tener con qué personaje dar batalla y mucho menos con un discurso que se va a generalizar, en que bien lo ha dicho Donald Trump, de que casi es un perseguido político y donde sea declarado inocente, pues prácticamente va a tener todo el discurso para poder hacer lo que quiera y convencer a los votantes de que el gobierno actual, los demócratas, no tienen la capacidad para gobernar. Así es, estimado, concuerdo totalmente contigo. No vemos ningún político lo suficientemente fuerte en los Estados Unidos en este momento.
Y creo que Donald Trump, con todo ahora sí que la publicidad gratis que está recibiendo, realmente con eso creo que va a poder, va a dar batalla. No podemos asegurar que gane, pero creo que va a dar una muy buena batalla en elecciones y será candidato. Yo así lo veo, siempre y cuando salga sin ningún cargo penal. Si sale con algún cargo penal, esto puede cambiar drásticamente, pero en caso de sí ser declarado inocente, creo que Donald Trump va a estar compitiendo por ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, estimado. Así es, estimado. Y pues bueno, llegamos a la parte final del programa, estimado. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Sí, claro, estimado, estoy como @Rodrigo Ortiz Consultor, tanto en Facebook como Instagram. Ahí les estoy publicando bastante información financiera día con día, estimado. Excelente. Y los reels de cada viernes, estimado, por supuesto, para compartirlos también en Encuentro de Negocios. Estimado Rodrigo, pues agradecerte que hayas estado con nosotros y nos escuchamos por aquí el próximo martes. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Les recuerdo, puedes seguir en redes sociales a través de Facebook e Instagram y el podcast en todas las plataformas de música. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. Thank you.